Muy buenas tardes. Hola Griselda. Hola Grecia. Bienvenidas. Ya en breve vamos a comenzar con este evento. Vamos a tener unos minutos de gracia para esperar a que todos nos conectemos de toda América Latina en este encuentro. Ok, nos seguimos conectando entonces. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en este primer Executive Meeting del año de SIX International, con un tema sumamente importante para iniciar este año: expectativas económicas para la TAM 2024. Estamos con el profesor Raúl Mercó desde Argentina. Bienvenido, profe. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos un año más en este Executive Meeting. Ya el año pasado también abrimos el 2023 juntos, así que bueno, para nosotros es un gusto nuevamente contar con usted. Bienvenido, profe. Muchas gracias, Valeria. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Hola, Silvia. Hola, Jorge, Gabriela, Grecia, Griselda, ¿cómo están? Bienvenidos todos. Hola a todos, ¿cómo están? Hola Valeria. Hola, qué gusto, Francisco. Gracias por acompañarnos. Bueno, en breve vamos a estar comenzando. Tenemos unos minutitos de gracia para dar inicio con esta conferencia: expectativas económicas 2024 para la TAM. Hola María Elena, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Valeria? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, los invito como María Elena a encender sus camaritas en la medida de lo posible para que nos podamos ver, tengamos una charla más amena. Qué gusto. Bueno, cuéntenos desde qué países nos están visitando. Panamá. Panamá, perfecto. Bueno, les cuento que estamos grabando este encuentro. Lo vamos a estar subiendo posteriormente a nuestro canal de YouTube. Ya en breve les vamos a dejar todos los datos aquí en el chat de Zoom. Aquí viendo entonces los países que nos acompañan justamente. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola, Vale, qué gustazo, muy bien, gracias. Lo mismo digo, bienvenido. Muchas Bueno, gracias. acá nos están acompañando desde Ecuador, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Venezuela, Honduras, El Salvador, Chile, Panamá, República Dominicana, Colombia. La verdad que de varios puntos de América Latina. Vamos a ver aquí en el chat. Bueno, les invito entonces aquí a que aquí en el chat nos dejen sus consultas a medida que empecemos a avanzar con lo que es esta charla, ¿sí? Vamos a tener una cápsula de preguntas al finalizar los últimos 10 minutos, donde vamos a estar consultándole al profe todo lo que nos estén dejando aquí en el chat de Zoom. En todo caso, si en el momento necesitan hacer alguna consulta, pueden levantar la mano y el profe les va a estar dando el paso. Esa es la idea de este encuentro, nutrirnos entre todos. Bueno, a dejar de compartir entonces. Bueno, profe, si gusta puede ir compartiendo entonces su material. Bienvenidos a todos a este Executive Meeting, parte de encuentros que organizamos en SIX International con nuestro Faculty Internacional.
desde toda América Latina. En esta ocasión estamos con el profesor Raúl Mercó desde Argentina y estos encuentros están realizados especialmente para empresarios desde toda América Latina, hablando de temas de interés actual. Así que bueno, muchas gracias a todos por conectarse. Tomás, gracias por acompañarnos. Se siguen conectando, ya nos están llegando más mensajes. Así que bueno, profe, sin más entonces damos inicio a esta charla. Gracias. Está en silencio, profe. Su audio. Ahora sí. Ya. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a ver un video primero y luego arrancamos con la presentación. No se escucha, profe. No se escucha, profe. A ver, vamos a... ¿Podemos compartir nuevamente, en todo caso? Y compartir lo que ¿Quieren es el compartirlo audio. ustedes? A ver si me ayudas. Sí, profe, ¿puede dejar de compartir el material? Compartir nuevamente PPT Sí, claro. con el audio. Hola Luz, bueno, aprovecho para saludar. Hola David, hola Ilvia, ¿qué tal Adriana? ¿Cómo están? Hola Gaby, bienvenidos Ahora a sí. todos. Ok, perfecto. Bueno, mientras aprovecho para decirles que nos pueden ir dejando sus consultas aquí en el chat de Zoom. Si pueden ir encendiendo también camaritas para verlos, para conocernos. En breve les vamos a estar dejando más información de SIX International. También el link de YouTube de la empresa para que puedan después ver lo que es el video de este encuentro. Perfecto. Bueno, profe, cuando guste entonces podemos dar inicio. Vamos a estar aproximadamente Sí. una hora en esta conferencia. Bien, ¿querés pasar vos el video? ¿Lo tenés ahí? Y después yo arranco con la presentación. Ok, profe. Bueno, importante silenciar audios, por favor, para no tener la interferencia de sonido. Entonces, ir presentando aquí a SIX International. Tenemos sede en Panamá, pero tenemos llegada a toda América Latina. La voy a ir presentando entonces, profe, aquí. A compartir sonido. Me confirman, por favor, cuando estén viendo mi pantalla. Que ya está cargando. Vamos a pausar, iniciar nuevamente. Ok, ¿me confirman? ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí. Afirmativo, Valeria, así es. Bienvenidos a SIX International Executive Training. Somos especialistas en formación ejecutiva de excelencia del más alto nivel, formando a través de upskilling y reskilling a empresarios y directivos de toda Latinoamérica mediante un faculty internacional poseedor de los más innovadores conocimientos de management en la región. Colaboramos de forma activa en el crecimiento, profesionalismo y formación de las empresas que evolucionan en mercados altamente competitivos. Nuestro faculty está compuesto por directivos reconocidos internacionalmente, que brindan a nuestros participantes una visión adaptada a las necesidades del nuevo mundo de los negocios, mediante metodologías ágiles, con un acompañamiento efectivo para asegurar la transferencia de conocimientos a la realidad laboral y empresarial del momento. Autores de innumerables libros de management, el faculty de SIX International logra una conexión en tiempo real con las oportunidades empresariales en toda Latinoamérica. En SIX International somos pioneros en la creación de programas ejecutivos de avanzada, ofreciendo la experiencia de networking a empresarios y directivos que intercambian y colaboran mutuamente en el crecimiento organizacional de sus compañías.
En la división Incompany, nuestros clientes acceden a propuestas formativas diseñadas de manera meticulosa según las necesidades de la organización. Dichas propuestas son impartidas de forma presencial y sincrónica a través de distintas plataformas. Contamos con programas e-learning y formatos híbridos, abarcando así todas las modalidades posibles de formación ejecutiva de excelencia. Diseñamos capacitaciones donde las distintas teorías del management encuentran un correlato efectivo con la práctica, asegurándonos que los conocimientos transferidos en clases tengan una puesta en acción inmediata. Otro de los ejes clave de Six International es su división de consultorías, conformada por profesionales con un alto nivel de conocimiento en sus áreas de expertise, trabajando en la elaboración de soluciones diseñadas con planificación, ejecución y control de resultados, con el objeto de impactar en las áreas clave de la organización. Empresas, directivos y ejecutivos de toda Latinoamérica confían en la propuesta de Six International para alcanzar los más altos estándares de profesionalismo y competitividad. Six International Executive Training, formación ejecutiva de excelencia. Bueno, perfecto. Entonces, ya la presentación de Six International. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Los invitamos a dejarnos sus consultas aquí en el chat de Zoom y en breve les vamos a estar dando más información. Al final, los últimos 10 minutos vamos a tener la cápsula de preguntas, pero de todas maneras, si ustedes desean participar, pueden levantar la mano y con mucho gusto el profe les dará el paso. Comenzamos, profe. Muy bien. Tiene que reactivar. Bueno, ahí estamos. ¿Me escuchan? Perfecto, profe. Bien. Bueno, mi nombre es Raúl Mercado, yo soy economista, he trabajado en distintos organismos internacionales, he sido ministro también en la Argentina, el equivalente al ministro de Economía, así que pueden echarme la culpa de muchas de las cosas que pasan aquí en nuestro país, nada más que en vez de ser del país he sido de la provincia. Y también tengo un trabajo académico, soy rector emérito de una universidad privada y en este momento soy el director de la carrera de Economía en la Universidad Nacional de Cuba. Comencemos entonces con el contexto internacional. Es importante entender que, como lo muestra este gráfico, ¿sí? Donde en el eje horizontal encontramos las tasas de crecimiento mundial y en el eje vertical las tasas de crecimiento latinoamericano, y los distintos puntos son los que coinciden, ¿cierto? La tasa de crecimiento de Latinoamérica con el crecimiento mundial. Si bien no es exacta la relación, pero nosotros podemos ver claramente que cuando el mundo crece, Latinoamérica también crece. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos cuál es este contexto, qué va a pasar con el mundo, cuánto va a crecer. Y en términos estadísticos, podríamos decir que el 50% aproximadamente de las variaciones de la tasa de crecimiento de Latinoamérica están explicadas por las variaciones en la tasa de crecimiento mundial. Vamos entonces un poco con una descripción general de cómo se ha comportado el mundo en estos últimos casi 35 años, desde el año 90, y lo podemos dividir en distintas etapas. Una etapa, ¿sí? Que bastante larga, casi de 20 años, desde el año 90 hasta el 1990 hasta el 2009, lo que podemos ver es que la economía mundial creció un promedio del 3,5%, hasta la crisis de las hipotecarias en el 2009, donde tenemos un corte. Si nosotros le sacamos esa caída, vamos a estar en una tasa de crecimiento muy parecida a lo que llamamos prepandemia, ¿sí? Que crecimos, o el mundo creció al 3,7%. Luego vino la pandemia en el año 2020, con una caída del 3,2%. No cayó más la economía mundial porque Estados Unidos hizo
una política, digamos, de contracíclica, podríamos decir, para poder evitar una gran caída, pero en Europa hubo países que cayeron más del 10%, en América Latina también, y lo que tenemos después es un rebote, ¿sí? En el año 2021 crecemos, o la economía crece un 6,2% en promedio mundial, y ahí lo que tenemos es una situación de, podríamos decir, de, de un crecimiento promedio del 3,9% a pesar del rebote que implicó. Y lo que encontramos es que a partir de ahí, sobre todo después del 6,2%, la economía mundial comienza a tener una tasa de crecimiento menor. Entonces, la primera idea que es importante que tengamos en cuenta es que el mundo ha comenzado, podríamos decir, en una etapa de menor crecimiento, ¿sí? Estábamos en el 3,5, 3,7, ¿cierto? Con una gran variación en los distintos años, y hoy parece que el mundo está convergiendo a una tasa menor, al 2,5% aproximadamente. Ya vamos a ver por qué. Vamos ahora al corto plazo, ¿sí? La economía, como decíamos, en el 2021 creció un 6,2, es lo que llamamos el rebote. Luego cae fuertemente a la mitad en el 2022, vuelve a caer en el 2023 y se espera que para el año 2024 vuelva a caer al menos, digamos, de manera leve, pero cae al 2,4%. Es decir, lo que nosotros observamos es esta caída. Obviamente esta caída se debe principalmente a los efectos rezagados que ha tenido la política monetaria, ¿cierto? Sabemos que sobre todo las principales economías subieron sus tasas de interés para poder bajar la inflación, y esto ha tenido efectos negativos sobre la inversión, sobre el consumo, principalmente, y por ahora, por lo menos, se espera que pueda recuperar en algo la economía en el 2025, cuando las tasas de interés finalmente terminen de caer, digamos, de ajustarse la mayoría de las políticas. Esto ocasionó además condiciones crediticias restrictivas, es decir, muy caro el crédito para las inversiones y para distintas, aún para el consumo. Y una característica interesante o importante es que el comercio mundial también se achicó. Es decir, este menor crecimiento está asociado también a un volumen de comercio mundial mucho más bajo y a una inversión más baja. En términos macroeconómicos, altas tasas de interés reales y menor crecimiento, obviamente, presagian una menor inversión, y es lo que ha estado pasando y es lo que se espera que continúe en el año 2024. ¿Cómo se comporta el mundo? ¿Quiénes son los motores de este crecimiento? Bueno, aproximadamente un 50% del crecimiento mundial lo explican dos países, Estados Unidos y China. Un tercio, o casi un 40%, va a ser en el año 2024, lo van a explicar las economías emergentes y las economías en desarrollo, que explican aproximadamente, vuelvo a decir, un tercio o aproximadamente un 38%, casi un 40% en el año 2024. El resto lo explican otras economías avanzadas, distintas de Estados Unidos, y menos de un 10%, es decir, un 6%, mucho menos en el 2024, la zona del euro, que vamos a ver que va a crecer bastante poco en el año 2024. Entonces, la primera idea, entonces, es Latinoamérica depende del crecimiento mundial, y en el crecimiento mundial hay dos economías que son los que verdaderamente mueven la aguja. Es decir, si cambia este escenario base del crecimiento de Estados Unidos y China, va a cambiar el escenario mundial y por lo tanto también el crecimiento de los países latinoamericanos. Ahora, en este escenario promedio, no todos los países
van a crecer a la misma tasa. ¿Sí? Va a haber un crecimiento moderado de las economías más avanzadas, ¿sí? Digamos, las economías avanzadas van a crecer solamente un 1,2%, muy probablemente se recuperen en el 25 justamente por mejores condiciones, sobre todo financieras, y las economías emergentes y en desarrollo son las que están mostrando un crecimiento por encima de las economías avanzadas, aproximadamente en un 4%, 3,9% en el 2024 y un 4% en el 2025. Ahora, también si miramos en las economías en desarrollo, aquellas que son más vulnerables, obviamente tienen situaciones mucho más precarias. Pensemos en Haití, en Latinoamérica, o pensemos en economías, digamos, del África subsahariana, que obviamente van a crecer a tasas muy bajas y son mucho más vulnerables a algunos de los riesgos que vamos a ver enseguida. ¿Cuáles son los riesgos que se van a plantear o que nosotros podemos imaginar que pueden afectar estas tasas de crecimiento esperadas o pronosticadas en el año 24 y 25? Bueno, uno de ellos son los conflictos bélicos, ¿sí? De hecho, un poco la idea original de esta charla era perspectivas de Latinoamérica en un mundo en conflicto, ¿sí? Hemos tenido el conflicto entre Israel y Hamás, continúa el conflicto de Ucrania y la Federación Rusa, y se han sumado otros eventos en el Medio Oriente que obviamente van a impactar de muchas maneras, pero uno de los principales impactos es los precios de la energía, especialmente el petróleo. Eso lo vamos a ver enseguida. Y también otros elementos que tienen que ver con tensiones financieras, por esto que decíamos que la tasa de inflación comienza a bajar, pero las tasas se demoran en ajustarse, entonces las tasas de interés reales, es decir, la tasa de interés nominal de contada la inflación, van a ser elevadas todavía, eso afecta la inversión, el consumo. En algunos lugares va a haber inflación persistente y otro elemento importante que se suma a esto es el deber crecimiento de China, ¿cierto? Recordemos que Estados Unidos y China explican el 50% del crecimiento. Y hay dos efectos o dos situaciones que van a afectar más el mediano y el largo plazo, con algunos impactos, digamos, inmediatos, que es el cambio climático y las elecciones de Estados Unidos. Recordemos que en este año 2024, en noviembre, vamos a tener elecciones en el país norteamericano y nuevamente vuelvo a insistir, Estados Unidos y China explicando el 50% de la economía mundial. Veamos un poquito esto del conflicto y lo que puede implicar precios de la energía o precios del petróleo más altos. Si nosotros recordamos la historia o recorremos la historia en conflictos armados anteriores, como es el gráfico que tenemos abajo en esta presentación, cuando fue el embargo del petróleo árabe, los precios subieron más del 50%. Algo parecido cuando fue la revolución iraní. Cuando fue la guerra de Irán-Irak, los precios subieron entre el 20 y el 25%, algo parecido también la guerra civil en Libia. Y cuando fue la invasión a Kuwait, los precios se duplicaron, es decir, subieron más del 100% en ese conflicto. Es decir, los conflictos armados pueden cambiar el escenario, tanto inflacionario como de crecimiento para el año 2024 y 2025, si comienzan a escalar. ¿Sí? Básicamente, en el gráfico de arriba vemos cómo el índice de precios de los commodities están muy afectados por el precio de la energía, ¿cierto? El precio del petróleo, que ha sido muy volátil en el año 2023, básicamente por los recortes de la OPEP, ¿cierto? La Organización de Países Petroleros, y también por el conflicto al Medio Oriente, que es otro de los elementos que podrían escalar el impacto del precio del petróleo. Y obviamente el tema financiero, el tema de las tasas de interés, también puede afectar. Las tasas de inflación, como vemos en el gráfico de arriba, han comenzado a descender, pero las tasas de interés o la flexibilización de las tasas
va a ir a un ritmo más moderado y esto puede tener un efecto prolongado sobre la economía. China, ¿cierto? El crecimiento del comercio mundial en el año 24 se ha revisado a la baja, básicamente por la economía china. La economía china es una gran demandante, sobre todo de insumos, ¿cierto? De ¿Usted fue al alimentos. voleibol? Sí. ¿Había una pregunta? Es un micrófono que se abrió, profe. Puede seguir. Perfecto. Bien. Entonces, lo que les comentaba que China va a tener un impacto muy importante también, o podría tener un impacto si crece menos de lo esperado, ¿cierto? Se espera que crezca menos que en el 23, un 4,5 en promedio en el 23 y en el 24. Pensemos que China es el principal demandante, por ejemplo, de los metales. El 60% del consumo mundial de metales está representado por China. Y China está viviendo una crisis en su mercado inmobiliario, lo cual significa menor construcción y por lo tanto menor demanda digamos, de los insumos que están relacionados. Esto puede afectar el precio de los metales en el año 2024 y la desaceleración más de lo esperado del sector inmobiliario obviamente va a seguir teniendo un impacto negativo en el precio de los metales y en el crecimiento mundial. Y el cambio climático, obviamente el cambio climático tiene un efecto sobre todos los países, pero donde tiene mayor impacto es en aquellos países que son más pobres y por lo tanto tienen menos infraestructuras o menos elementos para poder mitigar los efectos del cambio climático. El Banco Mundial ha hecho una simulación de los efectos que podrían tener el cambio climático sobre la población en extrema pobreza, con un máximo impacto que podría llegar a más de 100 millones de personas en el año 2030 a través de desastres naturales, a través de la afectación en la productividad laboral, a través de la salud, ¿sí? En los rendimientos de la agricultura, pensemos en las sequías, ¿cierto? El impacto que va a tener. Entonces, esto podría tener entre más de 30 millones o hasta 100 millones de personas afectadas por el cambio climático en el futuro. Y por último, como si fuera poco, el año 2024 nos va a enfrentar a una elección bastante conflictiva en los Estados Unidos, sobre todo por las personas que van a intervenir. Joe Biden, ¿cierto? Tratando de ser reelegido. Donald Trump, ¿cierto? Que comienzan a aumentar las probabilidades de un segundo mandato de Donald Trump. Sigue avanzando en las primarias con gran ímpetu. Y un nuevo gobierno de Donald Trump, obviamente, recordemos que él está amenazado con un montón de situaciones judiciales, ¿sí? Y lo que se promete en una nueva gestión es que probablemente trate de consolidar este modelo que algunos han llamado el populismo republicano, que es consolidar digamos, la figura presidencial en los Estados Unidos y de alguna manera debilitar la injerencia del Congreso y aún de la justicia, ¿sí? La conformación del gabinete también puede ser una situación compleja. Todavía, obviamente, hay mucho por recorrer, hay algunos nombres, perdón, que probablemente puedan conformar el equipo, pero en general hay una sensación en muchos estudios que una nueva gestión de Donald Trump podría implicar un mayor proteccionismo comercial de los Estados Unidos, con aranceles de importaciones del 10%, ¿sí? Bastante alto para la economía norteamericana, despojar a China de su estatus de nación más favorecida. Eso es algo que cuando se le da una ventaja a un país, si un país tiene este estatus, se le tiene que reconocer. Es decir, evidentemente esto puede implicar
una cierta guerra comercial con China, además de algunos problemas diplomáticos. Esto pasa al segundo tema, que es lo imprevisible que puede ser el Departamento de Defensa. También hay estudios de varios politólogos que ponen un signo de pregunta sobre la situación, digamos, en un mundo en conflicto, como el que estamos viendo en el Medio Oriente, y la figura de Donald Trump en el 2025 con un departamento de defensa más poco previsible, también puede ser una situación compleja para la economía mundial. Y por último, muchos de los asesores, de los nombres que están en ronda, tienen menos relaciones con líderes empresariales o dignatarios de países extranjeros, con lo cual nos conforma una economía norteamericana más cerrada en lo económico y más cerrada en lo político, lo cual puede tener un impacto importante. En definitiva, entonces, en el escenario base, se espera que continúe esta caída del crecimiento mundial en el 2024, con alguna probabilidad de que se recupere algo para el 2025. Ese es el escenario entonces mundial. Veamos un poquito el detalle de las economías principales: Estados Unidos, la zona del euro y China. Estados Unidos, entonces, se espera que crezca un 1,6% después de haber crecido el 2,5%, un crecimiento importante durante el 2023. Sin embargo, se espera algunos datos de la economía norteamericana. Primero, que las tasas de interés reales sigan altas. Esto porque todavía no hay perspectivas, por lo menos que la Fed, o sea, lo que es el Banco Central o la Reserva Federal de Estados Unidos, vaya a bajar muy pronto las tasas de interés. Por lo tanto, las tasas de interés en términos reales van a seguir siendo altas y esto afecta a la inversión privada principalmente. Se espera que el gobierno de Joe Biden trata de equilibrar los déficits presupuestarios y por lo tanto la política fiscal va a ser, podríamos decir, en favor de un menor crecimiento, va a ser más restrictiva. Esa combinación de elementos va a hacer que haya un debilitamiento del consumo por disminución de los ahorros, el endeudamiento que tienen los norteamericanos y los problemas que pueden haber en el mercado laboral. Tasas de interés más altas y un menor crecimiento van a afectar a la inversión privada y por lo tanto podemos esperar un crecimiento del 1,6 o el 1,7 para el 25, que es lo que se considera hoy lo que es la tasa de crecimiento potencial de los Estados Unidos. Pero obviamente una gran pregunta en el último, digamos, las perspectivas económicas que presenta el Banco Mundial tiene un estudio muy importante sobre la inversión y lo que esto está ocasionando en el mundo, ¿cierto? Todo, que decían que el mundo está creciendo a tasas más bajas. ¿Qué va a pasar con la zona del euro? Bueno, la zona del euro prácticamente estuvo estancada durante el 2023, va a seguir prácticamente estancada, creciendo menos del 1% en el 24. Se va a recuperar algo porque se espera que en algo se recuperen los salarios reales, pero todavía las tasas de interés van a seguir altas, con situaciones adversas, por lo tanto, para financiar la inversión y el consumo. Un aspecto a favor, sobre todo, que va a tener impacto en el 2025, es la inversión en infraestructura, sobre todo financiada con fondos de la Unión Europea, ¿cierto? Especialmente los fondos del Next Generation EU, ¿cierto? Que son fondos de la Unión Europea para financiar obras de infraestructura. Entonces, las inversiones y reformas relacionadas con estos fondos van a acelerar algunos aspectos que se están imponiendo en el mundo, que es la transición verde y digital y los problemas estructurales de largo plazo que tiene la economía europea. Pensemos en términos de energía, digamos, energía limpia, la dependencia que existe con el gas ruso y el conflicto de Rusia y Ucrania. Es decir, evidentemente es una zona bastante castigada. Y por último, volvemos sobre China. China va a crecer al 4,5. Recordemos que China
crecía a tasas del 9, del 10, hasta del 11%, creció casi al 9% después de la recuperación de la pandemia, y estamos en valores del 4,5%, que podrían ser las nuevas tasas de crecimiento de China, sobre todo porque hay lo que se llama una menor perspectivas de los fundamentos, digamos, de crecimiento de largo plazo de China, algunos problemas demográficos. Pensemos que los factores que determinan el crecimiento mundial es el crecimiento de los factores, capital y trabajo, ¿cierto? Por eso los factores demográficos y el cambio tecnológico, la innovación, ¿sí? Y algunos elementos que justamente están afectando la productividad china, donde lo hemos visto en esto del conflicto que ha vivido en la economía de la construcción. Por ser una economía comunista, el Estado central va a impulsar obras de infraestructura, hay algunos problemas de implementación que tienen que ver con los gobiernos locales, pero en general lo que va a enfrentar China es una menor demanda mundial por un menor crecimiento del mundo, y la economía china va a importar menos, es decir, va a haber una menor demanda interna, especialmente de importaciones, y ahí lo que vemos es la afectación que va a haber sobre todo en el tema de los metales, ¿sí? Bien, vamos entonces a América Latina y el Caribe, ¿sí? Volvamos otra vez sobre este gráfico, ¿cierto? El impacto que tiene la economía mundial sobre Latinoamérica, ya más o menos hemos visto, una economía mundial que crece menos, ¿cierto? Con Estados Unidos y China que están creciendo menos, y por lo tanto afecta mucho a los productos que vende Latinoamérica, los commodities, los metales, ¿sí? Pensemos en Perú, en Chile, ¿cierto? En el mismo caso de Colombia, ¿cierto? Si bien los conflictos pueden hacer que los precios del petróleo sean más altos, bueno, evidentemente el mundo va a tener un impacto sobre la economía latinoamericana. Profe, permiso, Ahí si me da unos minutitos para hacer una presentación antes de avanzar con este bueno, tema. mejor, y Dale, ahí muchas gracias, enganchamos profe. ya directamente con Latinoamérica. Excelente. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Aprovecho para informarles que aquí en el chat les hemos dejado más información sobre las redes de contacto de SIX. Y adicionalmente, decirles que nos pueden dejar en el chat lo que son las preguntas sobre esta charla. Los últimos 10 minutos vamos a tener la cápsula de preguntas y respuestas. De todas maneras, si quieren participar aquí en vivo con el profe, pueden levantar la mano y el profesor les va a estar dando el paso. A continuación, profe, voy a hacer una breve presentación y ya continuamos entonces con lo que es la charla, ¿ok? De acuerdo. Ok, por favor, me confirman cuando ya estén viendo la pantalla. Ahí se ve. Perfecto, muchas gracias, Tomás. Bueno, para informarles que el próximo mes, en febrero, en 19 de febrero puntualmente, vamos a estar dando lanzamiento a esta quinta edición del programa ejecutivo de liderazgo trascendente. Vamos a contarles un poquito de qué trata y los módulos que consta este programa ejecutivo. Está dirigido a líderes de equipos, a empresarios, a gerentes generales, directores, gerentes comerciales y directivos en general. Vamos a ver un poco de qué trata cada uno de los módulos. Son 7 semanas de cursado. Módulo 1 tenemos liderazgo efectivo de equipos multifacéticos, conformar equipos exitosos que trabajen de manera interdependiente con un propósito compartido a través del espacio, tiempo y límites de la organización por medio de la tecnología. Módulo 2, Self-Leadership. Objetivo, vamos a ver, que trata de entender y comprender las propias fortalezas y debilidades de cada líder, adaptando sus estrategias para construir equipos fuertes, con una firme y positiva proyección. Módulo 3, Employee Experience. Elementos fundamentales para diseñar la escala del bienestar y cómo cualquier mejora en ello produce un multiplicador en una mayor productividad. Módulo 4, ya casi a mitad del programa,
conducción y reconversión de equipos de bajo rendimiento, entender y comprender los resortes técnicos y motivacionales que llevan a un equipo a tener rendimientos bajos y cómo lograr su efectiva reconversión. Módulo 5, estrategias de flexibilidad y adaptabilidad en entornos BANI, facilitar el abordaje de nuevos enfoques gerenciales a través del neuromanagement. Módulo 6, metodologías de retención de los high potential. Vamos a retener a esos líderes que tenemos en nuestros equipos, entender la nueva visión del plan de carrera en la gestión del talento y activar las rutas de formación integral, muy importante, basados en intereses y capacidades personales. Y módulo 7, para cerrar este programa, resolución de conflictos y construcción de relaciones productivas. Parte de nuestro faculty internacional de este programa ejecutivo, el doctor Fabián Pérez García desde Argentina, Carlos Amezcua desde México, Madeleine Ochoa desde Panamá, Freddy Ramírez desde Colombia, Gustavo Álvarez, Argentina, Mauricio Peña desde Colombia, Patricia Vasconcelos, Portugal, Paul Fermani desde Argentina, Rocío Díaz desde Colombia y Carlos Rivadeneira desde Ecuador. Aquí para comentarles, son entonces 7 semanas de cursados, se cursa 2 días a la semana, los lunes y miércoles, con un total de 42 horas, y bueno, de todas maneras esto se los voy a estar haciendo llegar por correo, ya posterior termine este evento. Muchas gracias, profe, ya puede compartir. Gracias por el paso. Ok, aprovecho esta breve, digamos, presentación. Me voy a salir un poquito del tema. En Mendoza, este año hicimos la reunión anual de la Asociación Argentina de Economía Política, donde los principales economistas del país y del extranjero exponen, ¿cierto? Uno de los trabajos del profesor Ventura nos expuso sobre el efecto que tiene el trabajo de los CEOs en el crecimiento de las economías, ¿sí? Sobre todo, cuánto tiempo dedican a cuestiones burocráticas o cuánto a cuestiones estratégicas y el efecto que tiene. Un excelente trabajo de este profesor de la Universidad de Arizona. Es decir, un poco para resaltar la importancia que tiene eh, el, estos cursos, digamos, de estratégicos. Bueno, volvamos entonces con la presentación. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, les comentaba que hay como dos grandes grupos a ver, hay muchas instituciones que hacen pronósticos, el Fondo Monetario, ¿cierto? Que muchas veces están muy cercanos a los pronósticos que hacen el Banco Mundial, la CEPAL, que es de Naciones Unidas, ¿sí? Entonces yo quería compartir con ustedes estas dos perspectivas. Uno de la CEPAL, que es más anterior. Estos pronósticos se hicieron aproximadamente en noviembre del año pasado, noviembre, diciembre casi, donde se pronosticó que Latinoamérica o América Latina y el Caribe crecería aproximadamente al 2%, al 1,9%, y con variaciones, digamos, crecimientos dispares, América del Sur un 1,4%, Centroamérica y México un 2,7%, y el Caribe sin Guyana, ya vamos a ver por qué sin Guyana. Guyana, digamos, ha descubierto pozos petroleros y está creciendo a tasas realmente extraordinarias, entonces se lo compara. Vamos a ver los dos crecimientos enseguida. Y aquí está un poco lo que pensaba, digamos, la CEPAL hacia fin de año. Un dato interesante solamente para ponerlo, pronosticaban una caída de un 1% en el año 2024. Vamos a ver que Argentina ha realizado un cambio de régimen político muy fuerte, donde después lo vamos a comentar, y probablemente ni la CEPAL, ni el Banco Mundial, ni el Fondo Monetario estén en este momento acertando lo que va a ser el crecimiento del 2024 para Argentina. Pero lo veremos enseguida.
Y en el caso del Banco Mundial, que es más reciente, ¿cierto? En las perspectivas económicas en enero del 2024, mejoró los pronósticos para Latinoamérica. 1,9 era la CEPAL, 2,3 el Banco Mundial. Sudamérica también lo sube, un 1,8. Centroamérica y México también lo sube 3,2. Y el Caribe, excluida Guyana, también un 4%. ¿Sí? Es decir, eleva un poquito los pronósticos del Banco Mundial. Nosotros nos vamos a centrar sobre todo en estos pronósticos, sabemos que son escenarios base, nos interesa sobre todo la tendencia, pero son los pronósticos más recientes. Aquí tenemos un poquito del detalle, ¿cierto?, de los pronósticos que hace el Banco Mundial para las distintas economías latinoamericanas, ¿cierto?, liderando los pronósticos República Dominicana con el 5,1%, Panamá el 4,6%, Costa Rica el 3,9%, Paraguay el 3,8%, Guatemala el 3,5%, Uruguay el 3,2%, Nicaragua y Honduras un 3,2%, ahí Argentina, fíjense, un 2,7%, México un 2,6%, Perú un 2,5%, El Salvador 2,3%, Colombia y Chile un 1,8%, Brasil y Bolivia un 1,5%, Haití un 1,3% y Ecuador un 0,7%. Esos son los pronósticos entonces, el escenario base que hace el Banco Mundial para Latinoamérica durante el 2024. Vamos a ver un poquito cómo podemos interpretar esto, ¿sí? Bueno, entonces, volvemos. Se espera, según el Banco Mundial, un crecimiento para América Latina y el Caribe del 2,3%, ¿sí? Por encima de las economías desarrolladas o las economías avanzadas. Por debajo de otras emergentes como China, ¿cierto? Que estaría creciendo por encima del 4%. ¿Por qué está pasando esto en América Latina? Bueno, en principio, porque la política monetaria sigue teniendo efectos rezagados, es decir, las tasas de interés van a seguir altas en comparación con la inflación. Los precios de las materias primas están bajando, pensemos que va a haber un menor crecimiento, sin embargo, todavía van a jugar a favor, ¿sí? Pensemos en la soja, ¿cierto? En los metales, ¿cierto? Por lo menos en el escenario base, en el petróleo, ¿cierto? Van a seguir favoreciendo y por lo tanto no va a caer respecto al 2023. Hay buenas perspectivas para los socios de Latinoamérica, pensemos en China y Estados Unidos, ¿cierto? Como dos socios importantes de América Latina, y en general la mayoría de las regiones de América Latina van a presentar un buen crecimiento con algunas excepciones que vamos a ver enseguida. ¿Cuáles son los riesgos, ¿sí?, que pueden haber en estos pronósticos que hemos presentado recién? Uno, ya lo habíamos mencionado, el conflicto en Medio Oriente, que puede implicar precios más altos de energía y por lo tanto tasa de inflación más alta, afectando la política monetaria y por lo tanto tasa de interés más alta, afectando la inversión, ¿sí? Esto significa que las condiciones financieras globales van a ser más estrictas y además la mayoría de los países latinoamericanos, después de los grandes gastos que tuvieron por el COVID y por la pandemia, están tratando de ajustar sus déficits fiscales y por lo tanto el crecimiento no va a estar alentado con política fiscal, ¿sí? Y a esto se le suma el fenómeno del Niño. Ustedes saben que el fenómeno del Niño es un fenómeno meteorológico que tiene que ver con temperaturas en el Océano Pacífico que provoca, digamos, situaciones extremas de lluvias, de catástrofes, de sequías, etcétera, en distintos lugares. Y obviamente lo que estamos viviendo, como se presenta en ese cuadro, es que el cambio climático, ¿cierto? El fenómeno del Niño es un fenómeno que viene hace mucho tiempo, pero en el contexto del cambio climático, lo que está sucediendo es, nosotros comparamos el periodo de los 20 años anteriores al 2010, 90-2010, más o menos la misma cantidad de eventos extremos que 2011-2022, pero los daños de los efectos climáticos extremos son más del doble en términos de en millones de dólares
¿sí? Pensemos que en el periodo 90-2010, por cada desastre, más o menos eran 21 millones de dólares y en el caso del nuevo periodo, 55 millones de dólares. Es decir, más allá de los números, lo que nos tiene que quedar claro es que el cambio climático nos está afectando más y afecta más y va a afectar más sobre todo a las economías más vulnerables, ¿sí? De América Latina. Aquellos que tienen menores infraestructura o menores herramientas para poder combatir, pronosticar y prever el cambio climático. Entonces, el cambio climático en América Latina es un elemento muy importante a considerar. ¿Cuáles son algunas oportunidades que pueden haber? Bueno, que en general se espera que las tasas de interés, si bien la inflación se vaya desacelerando y todavía esté por encima la tasa de interés, pero por ejemplo en Brasil se espera que baje 2 puntos la tasa de política monetaria, en Chile una fuerte reducción de casi 4 puntos, en Colombia también de 3 puntos, en México también de un punto y medio. Es decir, en muchos de los bancos centrales de la economía principal, pensemos que Brasil y México mueven la aguja, podríamos decir, en plantear toda la economía o el crecimiento latinoamericano, y se espera que los bancos centrales van a reducir las tasas de interés. Esto puede tener Vamos a efectos cambiarle el positivos peso, sobre la Carlos. inversión, ¿sí? En estos países, ¿sí? Pero, nuevamente, como habíamos dicho antes, la política fiscal no va a acompañar el crecimiento de las economías latinoamericanas, es decir, no va a ser una oportunidad, va a ser en este caso una amenaza porque la mayoría de los países tienen que ajustar o terminar de ajustar sus presupuestos. Brasil, ¿cierto? Que creció bastante en 21-23, entre tasas de entre el 3 y el 5, mucho digamos, de la modificación del pronóstico de Latinoamérica tiene que ver con el crecimiento de Brasil, porque tiene un peso importante en Latinoamérica, sobre todo por una muy buena cosecha el año pasado, pero esto se termina en el 24, hay un menor efecto, una moderación de las cosechas agrícolas en Brasil, los recortes de tasas van a ocurrir, pero todavía no en la medida en que harían falta, por lo tanto, el- puede ser que impulsen la inversión y el consumo, pero más a mediano plazo, por eso se espera que sobre todo en el 2025 puedan tener impacto y el apoyo fiscal va a ser limitado también en Brasil porque tienen una meta de lograr un superávit primario en la economía brasileña. En el caso de México, cierto que tiene un gran impacto sobre Centroamérica por ser, después de Estados Unidos, la economía más grande que afecta a la región. Va a crecer menos que en el 23, un punto menos prácticamente. En el caso de México, la inflación todavía sigue por encima de los inflation targets, es decir, de los objetivos de inflación. Por lo tanto, los recortes en la tasa de interés, si bien van a ocurrir, como decíamos, sí, que se espera que se reduzcan por lo menos un punto y medio, pero van a ser más graduales, como veíamos. Por lo tanto, todavía vamos a esperar que no haya un boom de inversiones, ¿sí? Aunque las inversiones pueden verse favorecidas sobre todo por algunas actividades del nearshoring por parte de algunas empresas mexicanas. Y hay un entorno, digamos, externo debilitado, pensemos en China, en Estados Unidos, con menor crecimiento, pero puede ser mitigado, por lo menos por la información que existe, por una mayor inversión pública y transferencias fiscales para mitigar la situación social, es decir, para los programas sociales. Y en el caso de Colombia, ¿cierto? Colombia tiene un problema de inflación importante que está por encima de los valores que quiere el Banco de la República, lo cual eso implica que las tasas de interés se van a demorar en ajustarse. Eso va a afectar tanto el consumo como la inversión en la economía colombiana, ¿cierto? Por lo tanto, no se espera que crezca mucho, si bien creció mucho en el 21 y en el 22, ha crecido poco en el 23
y se espera que la recuperación de la economía colombiana sea bastante lenta en este periodo. Chile, ¿sí? Que es una economía que ha tenido problemas políticos importantes, prácticamente estuvo estancada en el año 2023, con un crecimiento negativo de menos 0,4%. Va a crecer algo en el 24 y crecería un poquito más en el 23, recuperando un poco la tasa del 2022. Básicamente ahí lo que va a ocurrir es que la política del Banco Central de Chile va a permitir una reactivación de la inversión, sobre todo, pero obviamente también hay problemas políticos, ¿cierto?, que están detrás de la economía chilena. Y puede haber alguna situación, pensemos en lo que decíamos de la economía china, que va a haber una menor demanda de metales, ¿cierto?, que para la economía chilena tiene un impacto muy, muy importante. En el caso de Perú, bueno, ahí tenemos una situación interesante. Vamos a retomar lo de Chile del cobre. Si bien se va a ver afectado por el tema de los precios, pero lo que hay en el caso de Perú es un aumento importante de la producción, ¿cierto? Y por lo tanto, de las exportaciones, y eso es lo que podría fortalecer el crecimiento en el año 2024. Fíjense que creció casi o cayó a la misma tasa que Chile. Obviamente Perú está viviendo una situación política complicada que afecta la confianza, tanto de consumidores como de empresas, lo cual eso puede afectar el desempeño de la inversión sobre todo. Y lo más importante es la expansión de la producción de minas de cobre, que es lo que nos da una situación más favorable, digamos, en el 2024 respecto de, por ejemplo, de Chile. Y en el caso del Caribe, bueno, ahí tenemos situaciones distintas. Con Guyana, lo que decíamos antes, el Caribe o la zona caribeña va a crecer casi al 8%, un 7,5% en el 2024. Guyana está creciendo a tasas muy altas por esto que decíamos de los descubrimientos petroleros, pero hay perspectivas desiguales. República Dominicana creciendo al 5,1, al 5 en el 25, en el medio de reformas estructurales para poder atraer sobre todo inversión extranjera directa. Haití, que ha tenido tasas negativas durante los últimos años, va a crecer lentamente en el 2024, un 1,3, y podría crecer en el 2,2, como decíamos, reafirmando esto de tras 5 años de contracción económica. Pensemos que Haití es una de las economías o la economía más pobre, digamos, de Latinoamérica. Con respecto al turismo, cierto que tiene un gran impacto sobre la zona caribeña y también sobre algunos países de Centroamérica. Se está recuperando, todavía la recuperación es incompleta y se espera que los servicios que vienen a través del turismo sigan teniendo impacto en la región. Las remesas van a seguir aumentando, pero todavía a un ritmo lento, ¿cierto? Si bien hay algunas excepciones como Panamá y Costa Rica, pero en general las remesas están en una situación compleja. Y entonces, bueno, Centroamérica o América Central va a crecer menos en el 24 que en el 23 y más o menos en una misma tasa en el 25. Va a haber un crecimiento moderado de las remesas. Pensemos que esto tiene un impacto importante en los saldos negativos de la balanza comercial que generalmente tienen los países centroamericanos, que se ven compensados por la cuenta corriente en el ingreso de las remesas, ¿sí? La inflación sigue disminuyendo, pero todavía es alta, sobre todo en tema de alimentos, y esto en países de ingresos per cápita relativamente bajos, tiene un impacto importante. Panamá va a crecer al 4,6% por exportaciones de servicios. Sabemos que es la especialidad de Panamá, a pesar de algunas situaciones, digamos, sociales o políticas un poco complejas.
menores exportaciones y el efecto del niño, ¿cierto? Que también está afectando a la economía panameña. Costa Rica también va a crecer una tasa interesante de 3,9%, aunque hay una disminución de la demanda interna. Y en el caso de El Salvador, el crecimiento va a ser modesto, con un 2,3%, sobre todo por un menor crecimiento del consumo. Pensemos también en el impacto que tiene en la economía salvadoreña el tema de las remesas, ¿cierto? Que tiene un gran impacto sobre el consumo principalmente. Bueno, en síntesis, si nosotros miramos la economía latinoamericana a más largo plazo, es que vamos viendo como escalones de menor crecimiento, ¿cierto? La economía latinoamericana crecía a tasas promedio desde el 50 hasta el 80 prácticamente del 5, del 6% en promedio, es decir, una tasa verdaderamente alta. En el periodo del 80 hasta prácticamente la crisis de las hipotecas cayó prácticamente a la mitad. Y hoy estamos teniendo un crecimiento tendencial que está aproximadamente del 2% o por debajo del 2% de la economía latinoamericana. ¿Cuál es la razón de esto? Bueno, básicamente por una menor inversión, ¿sí? Hay una menor innovación y una menor inversión que está afectando la situación de largo plazo de la economía latinoamericana. Entonces, en síntesis, año 2024, menor crecimiento mundial, situaciones de riesgo, especialmente el escalamiento que puede ocurrir en los conflictos internacionales. Pensemos en las elecciones de los Estados Unidos, Putin acordando con Corea del Norte, haciendo declaraciones bastante extremistas respecto a la utilización de armas nucleares, es decir, conflictos, un año de conflicto, el efecto del niño y lo que tiene que ver con el cambio climático y el tema de la inversión, que sin duda en el año 2024, sobre todo por las altas tasas de interés, vamos a seguir teniendo problemas de inversión y es la gran deuda que tiene esto y además terminar de ajustar la situación fiscal en los países latinoamericanos para dar certeza de estabilidad de mediano y largo plazo en la economía latinoamericana. Bueno, y hasta acá entonces la presentación Excelente, principal profe. y vamos a abrir a las preguntas. Exacto. Muchas gracias, profe. Voy a hacer una última presentación. Luego de eso vamos a comenzar con las preguntas. Ya tenemos 3 preguntas aquí en el chat. Los invito a dejarnos sus consultas. La próxima pregunta con la que vamos a arrancar luego de esta presentación es expectativas en los factores económicos de la incorporación de la inteligencia artificial en los procesos de desarrollo de América Latina. Ahora vamos con esa. Voy a hacer una breve presentación y vamos con la respuesta del profe. Ok, vamos entonces, voy a hacer una presentación aquí, por favor, me indican cuando estén viendo pantalla y arrancamos entonces. Ahí se ve en la pantalla. Excelente, muchas gracias, Tomás. Bueno, les voy a presentar aquí un programa ejecutivo que vamos a estar lanzando también en febrero, puntualmente el 20 de febrero, con 7 semanas de cursados, 2 días a la semana, martes y jueves, inteligencia artificial e innovación en los negocios, un programa ejecutivo único en América Latina y en esta oportunidad, como todos nuestros programas ejecutivos, en alianza con la Buenos Aires Business School desde Argentina. Vamos a ver de qué tratan estos 7 módulos. Justamente va de la mano con lo que tenemos la pregunta aquí de Francisco. Vamos a saber cómo las nuevas tecnologías de inteligencia artificial como Machine Learning, Deep Learning, motores de recomendación, procesamiento en lenguaje natural impactan en los negocios y cómo la alta gerencia debe incorporarlas en el desarrollo de sus estrategias y proyectos para generar valor. Vamos a ver, estas metodologías de enseñanza de nuestros programas ejecutivos son en vivo a través de Zoom, material descargable, networking empresarial.
con profesores desde toda América Latina. Módulo 1, integración de la inteligencia artificial en las campañas publicitarias digitales. Módulo 2, innovación disruptiva con herramientas en la era de la inteligencia artificial. Módulo 3, inteligencia artificial aplicada a los negocios. Vamos con el módulo 4, personalización y segmentación avanzada con IA. Módulo 5, Martech Mastery, activa el potencial del marketing tecnológico. Penúltimo, módulo 6, automatización de marketing y chatbots inteligentes. Y módulo 7, Future Thinking para innovar en épocas de IA. Ya algunos de ustedes aquí presentes están inscritos en este programa ejecutivo. Vamos entonces con los profesores que tenemos a cargo. Julián Cañas desde Colombia, Benita Vega desde Panamá, Elia Sáquer desde España, Gustavo Álvarez desde Argentina, Rolando Carrasco desde Perú, tenemos al profesor Gerardo Biondolillo desde Argentina, Joana Heimberg desde Bolivia y Juan Pablo Moldero desde Argentina. Como les comenté, son 7 semanas de cursado, 2 días a la semana, martes y jueves, y los horarios LATAM se los vamos a estar haciendo llegar vía correo para que tengan toda esta información y el temario a mano. Así que, bueno, eso quería presentarles. Profe, vamos entonces con la cápsula de preguntas. Le repito nuevamente, Francisco Guillermo nos pregunta: expectativas en los factores económicos de la incorporación de la IA en los procesos de desarrollo de América Latina. Muy interesante. Gracias, Guillermo. Bueno, sí, la verdad, me encanta la pregunta. En primer lugar, hay que entender que la inteligencia artificial hoy está en un proceso, podríamos decir, de crecimiento y de implementación constante. Es decir, todavía no estamos utilizando todo el potencial que tiene la inteligencia artificial. Por eso es importante este curso, digamos, que está ofreciendo. Me parece que habría que anotarse ya, los que no se anotaron, ¿cierto? Pero evidentemente, uno de los problemas que comentábamos recién que tiene Latinoamérica es un tema de la productividad, entre ellos la productividad laboral. La inteligencia artificial tiene un gran impacto sobre la productividad laboral. Yo creo que muchos de los que están acá, que ya están utilizando la inteligencia artificial, han podido ver en carne propia el impacto que tiene en muchas de las cosas cuando todavía no sabemos usar todo el potencial que tiene esta herramienta. Obviamente también hay una gran pregunta sobre los efectos de largo plazo de la inteligencia artificial sobre los puestos de trabajo, ¿cierto? Por lo tanto, con más razón, ¿cierto? Hay que prepararse y capacitarse en lo que tiene que ver con inteligencia artificial. En mi opinión, yo creo que el impacto todavía no está en pleno sobre la productividad, pero sin duda que tiene que ser una herramienta que tiene que ser muy aprovechada por las empresas, por los países, ¿cierto? Y especialmente aquellos que tienen, digamos, dificultades en algunos aspectos en particulares. Las aplicaciones de la inteligencia artificial hoy no tienen límites, ¿cierto? El tema sabrá si nosotros sabemos aprovechar esa o no, esa oportunidad. Perfecto, muchas gracias, profe. Vamos con la siguiente pregunta de María Elena. Dice: ¿opina que Venezuela en este momento es un buen momento para Venezuela en temas de inversión, o por lo menos tiene una buena oportunidad para crear alianzas estratégicas? Sí, yo creo que sí. Yo creo que Venezuela, si bien ha tenido momentos, digamos, de alta inflación que ha logrado ir controlando, el tema de los precios de los commodities pueden tener un efecto interesante para Venezuela. Obviamente tendrá que superar los obstáculos que todos conocemos de la economía venezolana, pero yo creo que tiene un gran potencial, ¿sí? Eh, yo creo que en eso el trabajo que se permita y se pueda hacer desde el ámbito empresarial puede tener un impacto muy importante sobre la economía venezolana. Bueno, muchas gracias, profe. Ya entonces, para cerrar, acá tenemos a Fernando desde Ecuador que dice: ¿puede explicar mejor por qué el cambio climático es una amenaza para los países de la región latinoamericana? Gracias, Fernando.
Perfecto. Bueno, pensemos que el cambio climático tiene primero efectos sobre la productividad agrícola. ¿En qué sentido? En algunos lugares hay más lluvia de la necesaria, hay de hecho eventos catastróficos que han ocurrido. En Argentina hemos tenido algunos ejemplos en Córdoba, por ejemplo, donde ha habido inundaciones. Eso afecta las zonas de producción y obviamente tiene un impacto negativo sobre las exportaciones, sobre todo agrícolas. Por otro lado, hay situaciones de sequía. Las situaciones de sequía y alta temperatura han ocasionado incendios. Nosotros acá en Mendoza tuvimos una situación el año pasado bastante compleja de incendios en el Pedemonte, donde afectó viviendas, afectó zonas de producción, y eso ocurre en algunos lugares con bastante intensidad. Ese es uno de los ejemplos en el caso del cambio climático. También afecta a la pesca, ¿cierto? Por el cambio de las temperaturas en los mares. Es decir, bueno, podríamos ir haciendo un raconto de un montón de elementos, ¿cierto? Que el cambio del clima, que es básicamente el aumento de la temperatura, ¿cierto? Se habla de del cambio climático o de un cambio atmosférico, porque no solamente tiene que ver con la temperatura, sino todos los otros eventos que tienen que ver con el deterioro de los recursos naturales, básicamente. Hay toda una corriente, digamos, económica que hoy está cuestionando, digamos, este modelo consumista y todo esto, pero bueno, tiene que ver un poco con estas condiciones que el planeta está dando una señal de alerta. Perfecto. Bueno, profe, entonces la última pregunta y vamos a dar finalización con el evento. Les voy a pedir, sí, para redes sociales, si podemos encender camaritas para poder tomar una foto de todos aquí presentes, subirlos a @sixinternational. Gracias, Georgisca. Y mientras van encendiendo camaritas, vamos con la última pregunta de Jaime Loarca. Dice, ¿cuál es su perspectiva sobre la incertidumbre existente en relación a una posible recesión para los próximos años? Entonces vamos encendiendo camaritas y, profe, entonces avanzamos en esa respuesta y ya entonces damos cierre. Bueno, obviamente, si nosotros pensamos en nuestros propios negocios, obviamente el costo del crédito tiene un impacto, ¿cierto? Por eso las tasas de interés reales afectan nuestros proyectos de inversión. Pero lo que afecta también es cuáles son las posibilidades de poder materializar los ingresos de nuestros proyectos, ¿cierto? Que se materializan en ventas. Entonces, la incertidumbre respecto a una recesión futura tiene un impacto sobre aquellos proyectos que se van a implementar. Es decir, la prima de riesgo que se le pone a la incertidumbre sobre las ventas futuras, ¿cierto? Que puede provocar una recesión, afecta las decisiones de inversión. Y entonces eso termina siendo como una profecía autocumplida, porque menor inversión implica menores menores ingresos, menores ventas, menores puestos de trabajo. Bueno, y evidentemente tiene un impacto importante. Por eso es importante que estemos bien informados, ¿cierto? Como nos ha pasado hoy, digamos, lo que yo he hecho como economista, ustedes lo pueden hacer también, y sobre todo si toman los cursos, ¿cierto? De SIX, seguramente van a estar muy bien informados. Así que les agradezco, para mí ha sido un placer estar desde Mendoza, Argentina, con ustedes, y ojalá que en algún momento podamos estar personalmente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profe. Gracias por sus palabras. Vamos entonces con la foto grupal. Ya muchas gracias a todos por acompañarnos en este encuentro de líderes y visionarios en nuestro Executive Meeting. Pendientes a nuestras redes sociales, estamos haciendo este evento a lo largo del año para que nos puedan acompañar. Vamos entonces encendiendo camaritas, vamos a tomar esta foto. Les recuerdo en el chat, les dejamos la información de contacto y también la información de nuestras redes sociales para que nos puedan seguir. Vamos a estar subiendo hoy este video a YouTube para que lo puedan compartir con sus equipos, colegas y demás. Bueno, vamos entonces a tomar la foto a la cuenta de 3. Nos vamos preparando. 1, 2, 3. Excelente. Muchísimas gracias a todos por su compañía. Esperamos que hayan disfrutado de esto y les vamos a estar compartiendo por correo todo lo que hemos visto hoy, todos los materiales, por si están interesados en nuestros programas. Y bueno, muchas gracias, profe. Como siempre, es un placer contar con usted.
Y bueno, seguimos entonces en contacto. Feliz semana para todos y exitoso año. Gracias. Gracias. Felicidades. Adiós. Nos vemos. Muchas Hasta gracias a luego. todos. Chao Cintia, Gracias. Hasta luego, Marcela, Yomari. gracias. Chao Georgisca, un gusto. Gracias a todos. Igual, Adiós. chao. A la orden, adiós.